Bienvenidos a un nuevo día de Aprendo en Casa. Hoy es miércoles 1 de julio y el título de nuestra actividad del día de hoy es Nuestras tradiciones y costumbres. ¿Te diste cuenta que empezamos un nuevo mes? Así es, julio, el mes patrio. Por eso aquí tengo mi escarapela. Comencemos. Recordemos un poco de lo que hicimos el día de ayer. Habíamos hablado de cómo nuestra localidad ha cambiado con el paso del tiempo. Han cambiado la forma en que nos transportamos, cómo son las calles. En realidad ha habido muchos cambios e incluso las personas han cambiado la forma en que se visten. Toma en cuenta toda la información que recogiste el día de ayer y toma acciones para mantener nuestra ciudad en el mejor estado posible. ¿Y qué haremos el día de hoy? Hoy vamos a leer para seguir aprendiendo más sobre nuestras tradiciones y costumbres. Estas son nuestras metas de hoy. Primero vamos a decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Luego ubicaremos información en el texto escrito. Vamos a explicar de qué trata cada párrafo del texto. Vamos a explicar de qué trata el texto. Proponer un título para el texto a partir de la lectura. Y finalmente explicar lo que aprendí a partir de la lectura. ¿Tienes idea de qué área vamos a trabajar? Así es, comunicación. No te olvides de tomar en cuenta acuerdos para trabajar mucho mejor en casita. Acércate a un familiar y conversa acerca de los platos típicos que encontramos en nuestra región. La comida en Perú es muy deliciosa y es muy variada. Así que juntos vamos a elaborar un listado de nuestros platos típicos favoritos. Fíjate en este ejemplo. Si yo pienso en una comida, podría ser un rico arroz con pato, quizás una carapulcra. Si pienso en un postre, podría ser un arroz con leche. Y si pienso en una bebida, quizás chicha de jora. En mi región tenemos mucha comida marina, así que también podría agregar un ceviche, un chicharrón de pulpo. Así que conversa con tu familia y haz tu listado. Vamos a ubicarnos ahora en la página 181 del cuaderno de trabajo de comunicación. Allí tenemos una lectura y en la lectura tenemos una imagen. Obsérvala con cuidado. Todavía no vamos a leer nada. Observa la imagen, te doy un tiempito para ello. Bien, ahora respondamos estas preguntitas. Pide ayuda a un familiar si es necesario. ¿Qué están haciendo estas personas? Fíjate, están sentados y al parecer están manipulando algunas cosas. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué observas alrededor de las personas? A ver, puedo ver que están en un campo, que tienen un par de ollas, piedras, hojas. ¿Qué está cogiendo el señor de la imagen? A ver, vamos a fijarnos en sus manos. Pues en una mano tiene una piedra y en la otra parece un trapo rojo o quizás un pedazo de carne. Entonces, ¿me podrías decir ahora de qué tratará el texto que vamos a leer? ¿De qué crees? ¿Será acerca de estas personas? ¿Será acerca de lo que están haciendo? Ahora vamos a leer ese texto. Ya que hemos tratado de predecir de lo que se va a tratar, ahora lo vamos a leer. Acompáñame a leerlo parte por parte. Sigue el punterito. Dice, la pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra.
En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Primero se hace un hueco en la tierra. Luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. Se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. ¡Qué lectura tan interesante! Y dime tú, ¿alguna vez has probado la pachamanca? Si no es así, te pongo una fotito para que la veas. Es muy deliciosa. Ahora bien, te invito a que puedas leer nuevamente la lectura de una forma silenciosa y que le puedas contar a un familiar de qué trataba esta lectura. Toma en cuenta estas preguntitas de acá. Cuéntale a tu familiar de qué trata el texto. El texto trataba de... ¿Qué dicen de la pachamanca? ¿En qué lugares se prepara? ¿Para qué se colocan las piedras calentadas al fuego junto a los ingredientes? ¿Y por qué no se prepara en la cocina? Cuéntale a tu familiar lo que entendiste de esta lecturita. Luego de conversar con tu familiar y de contarle qué es lo que entendiste acerca del texto que leímos, vamos a analizar cómo es que está organizado esta lectura. Ahora fíjate cómo es que está separada. Así es, tenemos varios párrafos en este texto. Vamos a contarlos, ¿te parece? Tenemos a la primera que está por aquí. Este es el primer párrafo. Tenemos un segundo párrafo, un tercer párrafo y un cuarto párrafo. Muy bien. Recuerda que un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Ahora vamos a analizar cada uno de los párrafos, empezando por el primero, y decir de qué habla cada uno. Dice, la pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. ¿De qué trata este párrafo? Así es. Habla de la pachamanca. Vayamos con el segundo párrafo. Dice, pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? ¿De qué habla este párrafo? ¿De aviones? No, también habla de la pachamanca. Vayamos con el tercer párrafo. Dice, primero se hace un hueco en la tierra, luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. ¿De qué me está hablando este párrafo? Claro, de una preparación. Pero ¿de cómo se prepara qué cosa? De cómo se prepara una pachamanca. Tienes razón. Vayamos con el último párrafo. Se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. ¿Y de qué se habla? ¿Qué vamos a comer? Luego de esperar esa hora. Así es, vamos a comer una pachamanca. Entonces, ¿de qué se habla en cada párrafo del texto que hemos leído? ¿Qué se repite en los párrafos del texto? Tienes razón, en cada uno de ellos se habla acerca de la pachamanca. Se repite su nombre, así como que se hace referencia a su preparación.
Entonces, ¿de qué habla en todo el texto? Así es, de la Pachamanca. Recuerda que el tema se repite varias veces en todas las partes, en cada párrafo del texto. Volvamos a leer cada párrafo para poder identificar qué nos dicen cada uno de ellos acerca de la Pachamanca. Recuerda que puedes leer cuantas veces sea necesario. Empecemos con el primero. Dice: la pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Entonces, ¿qué me dice de la pachamanca en este primer párrafo? Pues nos dice que la pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar. ¿Será esa la respuesta? Así es. Es una forma antigua para cocinar los alimentos. Vayamos con el segundo párrafo. Nos dice: pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? ¿Qué nos dice de la pachamanca? Nos dice que es una palabra quechua que significa olla de tierra. Muy bien, pasemos con el tercer párrafo. Primero se hace un hueco en la tierra. Luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. ¿Qué nos dice de la pachamanca? ¿Qué información nos está dando? Así es, nos dice cómo preparar la pachamanca. Y en el último párrafo, se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. ¿Qué nos dice de la pachamanca? Así es, ¿cuánto tiempo debemos esperar para poder comerla? Muy bien. Ahora que sabes qué se dice de la pachamanca en cada párrafo, responde la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿De qué trataba cada párrafo? ¿Será de alguno de estos dibujitos que ves aquí abajo? Así es. Tiene que ver mucho con uno de esos dibujitos. Piensa bien y coloca tu respuesta. Ahora que ya sabes de qué se trata el texto que hemos leído, vamos a colocarle un título. ¿Te diste cuenta que no había un título? Así es. Entonces, ¿qué título sería el más adecuado para el texto leído? Vas a escribirlo. ¿Podrá ser, de repente, La aventura de la papa? No. ¿Podrá ser El ceviche más rico del mundo? Claro que no. Así que piensa nuevamente qué título sería el mejor para este texto. Recuerda que el título tiene que tener relación. Entonces, al finalizar, al colocar el título, pregúntate a ti mismo: ¿el título tiene relación con el tema que se trata en el texto? Si es así, estamos muy bien. Vamos a seguir aprendiendo, desarrollando las actividades que encontramos en las páginas 181 y 182 del cuadernillo de comunicación. Presta atención a lo que te pide cada consigna. Pide ayuda a un familiar si es necesario. Bien, para seguir conociendo nuestras tradiciones peruanas, pregunta a tus familiares qué otros platos típicos de la costa, sierra y selva de nuestro país conocen. Anótalos en una hojita de reuso o en tu cuaderno. Ordénalos de una manera de que se vea así. Hay tantos platos tan deliciosos en nuestro país que va a ser muy difícil poder elegir, ¿verdad? Puedes elegir comidas, postres o bebidas. No te olvides de conversar con tu familia acerca de lo que aprendiste el día de hoy. Es importante compartir.
También es importante poder evaluarnos. Lee con cuidado si cumpliste con todo lo que te pide este cuadrito. Y así hemos concluido con las actividades del día de hoy. No te olvides de hablar con mamá y papá para que puedan mantener la distancia siempre que salgan a la calle. Nos vemos mañana.